¿Sí me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, buenas tardes, profe. Estoy un poco bajo, pero sí. Ahí. Está cargando, profe. Ok, gracias. Bueno, esta ya la habíamos visto. La máquina de vapor. Y también alcanzamos a ver lo del CNC y un torno. Ahí fue donde nos quedamos. Estas. Aquí es donde nos quedamos, ¿no? Que estábamos viendo la caja de engrane, la caja de máquina norte. ¿Sí la ven la imagen? Sí, profe, sí se ve. Ok. Gracias. Les comentaba, bueno, de hecho algunos compañeros me preguntaban respecto a la lubricación. Eso es importantísimo, como vamos a ver cuando lleguemos a ver la propiedad de viscosidad, que es una característica muy importante que tenemos que tomar cuando se selecciona un lubricante. Eso depende de las cargas, de los materiales, de las temperaturas del fluido. Son bastantes consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, y les va a mandar la información que tengo al respecto para que les va a subir para su biblioteca digital. A ver, bueno, esta no la habíamos visto. Finalmente está en el caso del CPU, pues es un equipo totalmente de plástico con las tarjetas, y ahí en donde creen ustedes que podríamos tener aplicación de la mecánica de los fluidos como tal, en la imagen de la PC. ¿Dónde les ocurre? ¿Ya me escuchan un poquito mejor? Sí, profe, ya se lo escuché. Ok. Bueno, como tal, les decía, pues son accesorios que pues es plástico, de teclado, todo lo que es la carcasa del mismo el CPU. Pero si ustedes han observado y escuchado, en esta parte donde está el curso tenemos un ventilador. El ventilador, su función es precisamente agregar energía al aire para que entre dentro del mismo CPU, y de esa manera pues baje la temperatura de las tarjetas. En este tipo de equipos, no me dejan mentir ustedes que tienen un poquito también de experiencia en ese sentido, al momento de estar pasando la corriente eléctrica por todos los circuitos, se va a generar calor. Ese calor a la larga, si no se disipa, si no se controla, pues puede dañar el equipo a tal grado de que, por ejemplo, si ustedes están ocupando su computadora y la colocan en sus pies, una laptop, después de cierto tiempo pues sienten caliente en sus piernas, y si no la levantan, pues de repente se apaga. Esas son protecciones térmicas. Llega a estar programada de tal manera que después de cierta temperatura, pues automáticamente se apaga el equipo para prevenir que haya algún daño mayor en las tarjetas. Esto, pues finalmente el ventilador, como vamos a ver, tiene un rodete. El rodete pues tiene a la vez que tiene cierto ángulo. Este ángulo es el que vamos a aprovecharse para agregar energía al fluido, en este caso es aire, y hacerlo pasar por las tarjetas. También van a ver ustedes ya cuando estén trabajando en los SM, que son los centros de control de los motores o de los tableros electrónicos, donde están los PLC, las tarjetas, todo el equipo electrónico que opera cualquier máquina. También hay, inclusive ahí, no nada más son ventiladores, tienen sistemas de aire acondicionado para mantener el ambiente donde están las tarjetas. Entonces, vamos a mostrar alguno en la próxima clase para que los conozcan. Se mantenga bajo cierta temperatura y no afectar, porque si se calienta demasiado, no sucede, pues va a parar la máquina finalmente, y eso puede ir a sucede también. En el caso de la máquina tortilladora, que está en la parte inferior, pues la conocemos todos. ¿Cómo funciona? Se agrega la masa, pasa por los mecanismos para dar a la masa la forma de la tortilla, y después pasa por un transportador de banda. Ese, pues a su vez, se desplaza la tortilla a través de la misma banda transportadora en el hogar. Esto se llama hogar.
En una máquina de combustión interna donde se está generando la combustión se le conoce como hogar. Aquí, ¿para qué me sirve esto? Bueno, pues para cocer la masa. Entonces, pues tiene que irse dando vueltas conforme va pasando por la mano transportadora. Pero recordemos que para poder realizar cualquier combustión es básico tener 3 elementos importantísimos: el combustible, oxígeno y algo que lo prenda. El combustible, ¿cómo se alimenta? Pues estas máquinas trabajan con gas, como el gas que se utiliza en las casas. Llega la alimentación y después le meten un mechero en estos hoyitos que están aquí, cuando va a empezar la combustión, y ya que está generándose, sirve finalmente para que entre un poco de aire. Pero como está cerrado, pues se necesita tener bastante oxígeno para poder tener una buena combustión. Entonces, para eso sirve esta parte que está aquí en en la parte derecha. Este es un ventilador centrífugo que lo que hace, succiona el aire y lo descarga dentro del lugar. De esa manera, pues ya se tienen los 3 elementos para poder realizar la combustión. Ahí también el ventilador pues tiene un diseño hidráulico, el álave, para poder agregar energía al fluido. En el caso de la fotografía que tenemos en la parte superior de las botellas, esa es una línea, es un proceso productivo de embotellado de agua. Si en este caso las líneas, hay muchos sistemas hidráulicos en este tipo de líneas. Primeramente el sistema hidráulico, que son bombas como son líquidos que es de consumo humano. Aquí las bombas normalmente para ese tipo de aplicaciones son bombas de acero inoxidable. Estaba pensando que a lo mejor para la primera práctica podemos dar un recorrido a la segunda que tiene el laboratorio y ver físicamente algunos componentes de los que vamos a ver en esta dinámica. Y todos los elementos, como es consumo humano, pues tiene que manejarse como la industria farmacéutica también, bombas de acero inoxidable, para evitar que haya contaminación del producto. Aquí en este caso, pues se tienen bombas para poder alimentar el fluido y válvulas, todo ya electrónicamente y con programación, con PLCs, se descarga la cantidad requerida para llenar el mismo volumen que necesita cada una de las botellas. En la parte inferior, pues tenemos una Karcher, y en este caso, aplicaciones, lo que vamos a ver, sí hay bastantes. De hecho, aquí ustedes pueden observar y lo han visto físicamente cómo funciona. Se conecta la Karcher con una manguera hacia la máquina. Aquí, ¿qué es lo que hace? Pues se tiene un compresor también, que es el que hace y combina el agua con el aire a presión. Y finalmente aquí lo que se va a ver es algo que vamos a estar viendo en los problemas de hidrodinámica. Se reduce las tensiones, es decir, cuando digo la tensión, quiere decir que se reduce el diámetro de salida. ¿Eso qué va a hacer? Pues va a aumentar la velocidad del fluido en la salida. Por eso es que se atomiza, ¿no? Cuando sale a esa velocidad, después de que viene por todo el proceso de la tubería, y eso es lo que acelera el fluido, y es como se lavan los autos, ¿sí? Aquí esto que tenemos aquí, a lo mejor algunos de ustedes sí los conocen. Estas son turbinas, son turbogeneradores. Si ustedes observan, pues son máquinas bastante grandes, vean el tamaño de la persona, y estos que se ven aquí, cada uno de estos son los rodetes, ¿sí? Esta es la sección del compresor. La sección, viendo en la fotografía donde dice L2, tenemos esta parte, cada uno de estos que se ven como los rodetes, estos que se ven curvados, estos son los que les decía. Esta curva es la que nos va a ayudar a agregar o extraer energía, en el caso de depende de qué máquina sea, del fluido. ¿Sí? Aquí tenemos esta parte, es el compresor de baja, este es el compresor de alta, y este hueco que se ve en la parte del medio, esa es la cámara de combustión. Y finalmente tenemos la turbina, ¿sí? Que son estos 3 últimos rodetes. Estas máquinas se ocupan por las dimensiones. Hay varias aplicaciones.
pero en este caso son las turbinas que se ocupan en las centrales termoeléctricas, ¿sí? Aquí, esto que se ve aquí, esto se llama brida. Si ustedes observan, tienen unas perforaciones. Aquí es donde se va a conectar la máquina. En este caso lo tenemos en la fotografía que está del lado izquierdo, en la parte superior. Aquí se conecta el generador de energía eléctrica. Les habíamos comentado en la clase anterior que hay nucleoeléctricas, termoeléctricas, hidroeléctricas, también con todos sus compañeros. Estas máquinas se utilizan en las termoeléctricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque utilizan turbinas. Dentro de lo que les comentaba de la clasificación de las máquinas, hay muchas, pero una de ellas se conoce como máquinas de fluido. Se llaman así porque para que se pueda realizar la conversión de la energía necesita un fluido para poder hacer esta conversión. Si en este caso, pues entran el fluido como gas, ¿sí? Se alimenta por estos inyectores, se hacen los quemadores y sale también en forma de gas, ¿no? Y entonces, como son máquinas que necesitan un proceso de un ciclo de combustión interna, pues se llaman térmicas. Es otra de las clasificaciones de las máquinas de fluido. Sería una subdivisión, por decirlo así. Tenemos dentro de las máquinas de fluido máquinas térmicas y máquinas hidráulicas. Las máquinas térmicas, como les comento, pues van a llevar un proceso de termodinámico para poder convertir la energía. Otra máquina térmica, pues es el motor del coche, por ejemplo, que también vamos a estar viendo un poquito más adelante. El motor de una podadora también, de las que tiene un motorcito de combustión interna, no eléctricos, sino de combustión interna. Entonces ahí se llaman así, se denominan principalmente porque al momento de que entra el fluido con ciertas propiedades, cambian totalmente al salir de la misma. Es una característica importante para diferenciar una máquina térmica de una máquina hidráulica. En una máquina hidráulica no hay mucha variación respecto a la densidad, viscosidad, de las propiedades del fluido que están haciendo que trabaje nuestra máquina, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero cómo funcionan, prácticamente, déjenme les muestro aquí, las aplicaciones de esa turbina, podemos tenerlas en sistemas, como decía, para generar energía, o también en los aviones. Aquí esta imagen se las puse para que vean los tres elementos básicos que hay para que opere una máquina de este tipo. Si ustedes ya vieron esto en sus clases, de cómo funcionan las turbinas, o lo explico rápidamente para que vean cómo funciona. ¿No lo han visto? No, profe, de mi parte no. Profe, a ver si me pueden explicar. Bueno, entonces vamos a ver, les explico rápidamente y vemos un video para que les quede un poquito más claro la operación de este tipo de sistemas. Una turbina térmica tiene tres componentes principales. Primero, un compresor, que es esta parte. Posteriormente tenemos la cámara de combustión y después, pues lo que ya sería la salida, donde está la turbina, ¿sí? La diferencia entre aquí estos son los rodetes, cada uno de estos técnicamente se conoce como etapa. En este caso, pues la aplicación es en una turbina de avión, en la cual, ¿para qué me sirve? Pues como vamos a ver cuando lleguemos a ver flujo laminar, pues la turbina es la que va a dar el empuje necesario para que el avión pueda volar, ¿no? Pero ¿cómo se lleva este proceso? Como les decía a ustedes, para realizar la combustión necesitamos un combustible, algo que lo encienda y oxígeno. El oxígeno, ¿de dónde lo va a tomar? Pues del aire, de la atmósfera. Entonces, en este tipo de máquinas se tiene un ventilador, que es el que se ve aquí, empieza a dirigir la entrada del aire hacia el compresor. ¿Por qué un compresor? Porque para que se realice una buena combustión, pues necesita grandes cantidades de aire. Entonces, de esa manera, ¿cómo se logra? Pues con estas máquinas, el compresor, ¿qué es lo que va a hacer? Como su nombre lo dice, pues es comprimir, en este caso es un fluido compresible, que es el aire, lo empieza a compactar, incrementa la presión en toda esta sección. Esta es la sección de baja y la sección de alta. Se llama así por las presiones más que nada que va a generarse al pasar por los rodetes.
Al estar girando estos, los alares van a incrementar presión, la velocidad, y como va cambiando la sección, al cambiar las secciones en un mismo flujo, pues la presión se va a ir incrementando. Entonces, ese aire ya presurizado va dirigido hacia lo que es la cámara de combustión. ¿Sí? Aquí en la cámara de combustión se tienen unos inyectores, estos, que tienen esta es la cámara de combustión, chamber de combustiones son las cámaras. Aquí llegan el combustible, se genera una chispa, y como está alimentándose el combustible, se atomiza. En el caso de los aviones, recuerden que los aviones llevan combustible en las alas, es un combustible líquido, pero cualquier combustible o material combustible tiene que estar en estado gaseoso para que se pueda realizar la combustión, ¿sí? Entonces, aquí se atomiza con la temperatura que viene del aire que se genera por la chispa, se prende, y entonces aquí en la cámara, ¿cuál es el objetivo? Pues precisamente generar gases. Esos gases van a salir a una alta velocidad, y entonces al salir por esa alta velocidad van a golpear los álabes, cada una de esas rayitas, o sea, son los álabes de la turbina, ¿sí? En este caso va a incrementar la velocidad de la turbina, y como todo está en la misma flecha, va a generar un empuje. Este empuje, como si ustedes observan, vean, cuando no sé si han visto, si no, vamos a un video un poquito más adelante, cuando va a despegar los aviones, esta parte se cierra. ¿Para qué? Para reducir la sección, como les decía hace un momentito. Al reducir la sección, la velocidad de salida de los gases va a ser muchísimo mayor. Sí, eso es lo que va a generar el empuje. Pero déjenme, antes que nos quede el tiempo, vamos a ver el video de cómo trabaja una turbina de este tipo. De los compresores. Esto que se ve aquí son la sección de la cámara de combustión, y después va a dirigir los gases hacia las turbinas. Esta es la turbina. Como podrán observar ustedes, todo va conectado con la misma flecha. Es decir, la velocidad a la que gira la turbina es la velocidad que va a girar el compresor. Y aquí está el acoplamiento. Este que está en verde al lado derecho, ese es el generador de energía eléctrica. ¿Sí? Para controlar la velocidad, bueno, eso lo comento después, pero se controla la velocidad de la misma con una caja de gravedad que está posteriormente. Y van a ver cómo empieza a entrar por esta succión el aire, las moléculas de aire, van a ver cómo se empieza a comprimir. Después se alimenta en la antorcha el combustible para producir así que el fuego. Esta antorcha es la que va a generar la chispa, bueno, no chispas, no viene siendo un fuego, y después ese fuego va a hacer que se queme y el combustible que se está alimentando por estas inyectores. Aquí la cámara de combustión, y después salen los gases generados por la combustión. ¿Sí? Si no se escucha, me dicen, por favor. ¿Me escuchan? Ok. Vean cómo empieza a trabajar. Esa parte es el mecanismo, es ese. Este caso es la transmisión, que controla la velocidad del generador que existe.
¿Qué les pareció? ¿Sí lo entendieron? ¿Cómo funcionaba? Una lavadora, pues es un enser doméstico, y finalmente también aquí pues, es una máquina que utiliza el agua para realizar el proceso de lavado, pero es importantísimo las propelas, que son los impulsores, tienen esta forma precisamente